Ok, bueno. El bosquejo que les entregué tiene bastante lugar para que tomen apuntes extras. No hay mucha cita bíblica y el punto es para que utilicen sus Biblias. Así que vamos a tener vamos a convivir con nuestras Biblias un poquito más. Así que si no le han dicho hola, díganle hola a su Biblia. Los que tienen rato de no saludarla, discúlpense primero antes de abrir sus páginas. Vamos a empezar con el inicio, vamos a empezar con el comienzo. Y voy a leer varios versículos, empezando con Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, se puede decir mucho de estos dos versículos, mucho. Libros se pueden escribir de estos dos versículos. ¿Por qué? Porque se trata de la creación del universo, seguido por Dios junto con la creación del universo. El primer versículo es muy importante porque es una oración. Si se fijan, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Y no hay continuación después de ese primer versículo. El segundo versículo es nuevo, es un enunciado nuevo. Empieza con: y la tierra estaba desordenada y vacía, ahí hay continuación. Pero el primer versículo empieza con Dios. Y en el hebreo Dios, y ahí tienen su espacio en sus apuntes, es Elohim, o es Elohim, 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 que es hebreo para deidades. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Y se habla de un tipo de creación que en el latín le dicen ex nihilo, de la nada, creación de la nada. Y aquí quiero nada más recalcar que en el hebreo Elohim quiere decir deidades. Desde el principio había ya revelación de la Trinidad. Y se acompaña seguido por el versículo 2, donde dice, en la segunda parte del versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tercera persona de Elohim, de las deidades, estaba sobre la faz de las aguas, paseándose por la tierra. En mis clases seculares de la universidad, yo escogí una clase en particular. Teníamos elección de escoger clases, además de las que teníamos que tomar para nuestra licenciatura, para nuestro estudio. Teníamos que escoger clases apartes que nos iban a ayudar a tener una vista más amplia del mundo. Y tomé la clase de geología. La tomé porque tenía curiosidad de tomar la clase de geología. Y en la clase de geología hablaron de cómo la teoría de cómo inició el mundo. La teoría va que hubo una explosión de un átomo, salió todo el universo, y que le llaman Big Bang. Y que por todo el universo había estrellas, y se formaron asteroides, cometas. La diferencia entre un asteroide y un cometa es que un asteroide es de metales, de hierro, de todos esos tipos de metales, y un cometa es hielo, es agua. Y de esa creación se creó el Sol, y hubo una evolución del universo y todo el rollo. Entonces, vemos que en el capítulo 1, versículo 1,
hubo una creación de la nada, que nosotros espiritualmente sabemos, reconocemos y entendemos la verdad que hubo una creación que salió de las palabras de Dios. Que Dios fue quien dijo, hágase, el universo salió de Dios. No una explosión, aunque a lo mejor fue la manifestación de las palabras a la que los seres humanos le dicen explosión. En nuestro corto razonamiento humano, limitado, a lo mejor eso es como nosotros le llamamos a lo que fue la creación de Dios, que fue la creación de Dios. Entonces, de aquí se habla de cómo se hizo la tierra. Explicaron que hubo en sus apuntes al lado de la tierra va acreción. Acreción fue cómo se formó, cómo se estuvo formando la tierra. Fueron choques de cometas, choques de asteroides por la gravedad del Sol, que venía del Sol. Y todo se venía, impactos, grandes explosiones, se fue formando la tierra. Se fue formando así, era un bulto de piedra nada más. Y si ustedes ven ahí mismo, todavía estamos en el principio de Génesis, que dice, y voy a seguir leyendo, dice, la tierra estaba, en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que en el versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios dijo, hágase los cielos y la tierra, se crearon, y luego hay un punto final. La Biblia no dice con exactitud de cuánto fue el periodo que tardó para que siguiera el versículo 2. Cuando baja el Espíritu de Dios y empieza a ordenar todo. Ahí es un periodo diferente, porque ahí el enunciado termina y la continuación sigue con un enunciado diferente. No hay un periodo de un día, de 2 días, de 3,000 años en el versículo 1 del capítulo 1. Simple y sencillamente lo creó y ahí estaba. Y durante ese tiempo se formó una bola de tierra, de metales, de lava. Los cometas se estrellaban y por el calor de la intensidad de cuando se estrellaban los asteroides, había formaciones de lava. Que estaba enseñando fotos en mi clase de geología que tomé, como se imaginaban algunos artistas cómo se veía el planeta. Y hagan de cuenta que era un infierno. Y se movían los vapores de los cometas que se estaban derritiendo, cubriendo el sol, porque ya había sol. Pero era una oscuridad por los vapores de todos los gases que había, del vapor del agua. No había luz, no había orden. Y en el versículo 2, baja el Espíritu de Dios sobre las aguas. Empieza a poner el orden. Empieza a dividir, en el versículo 3, empieza a dividir los cielos y la tierra. Y dijo que era bueno. Ya había entonces, después de que comienza Dios a trabajar, empiezan los días, Él empieza a formar un día y la noche. Lo primero que hace. Y luego divide, pues ya no sabían saber la historia, divide la tierra y el agua. Y empieza a darle forma al mundo. A esta bola de desorden, bola de cochinero que había en el principio. Y a mí el libro de Génesis, al conectarlo con lo que aprendí en la universidad, aumentó mi fe. No al contrario, cuando dicen creyentes que van a la universidad y pierden la fe porque escuchan teorías, siendo teorías que no son hechos, escuchan teorías y pierden la fe. Pero conociendo la verdad, yendo a estos estudios seculares, refuerza uno la fe. Porque no son mentiras, son verdades de Dios, que nosotros explicamos diferentes por nuestro límite que tenemos en nuestra mente de ser criaturas caídas. Creaciones, no somos en existencia lo que Dios es, somos criaturas hechas con límites. Y por
y por lo mismo nuestro pensamiento está limitado. Entonces, esa es la lado de su tierra, los cielos, donde dice en sus apuntes, ahí póngale sol. Que en los cielos, en lo que quiere decir en la Biblia, quiere decir que se separaron, se separó el humo y salió el sol. Básicamente, Dios hizo que el sol se viera. Y fue la explicación que di de que había gases, vapores tapando el sol, que fue cuando Dios empezó a ordenar, entonces que ya se pudo ver el sol. Ahora quiero que sigamos al segundo desorden. El segundo desorden lo encuentran en Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y los que ya saben de lo que se trata el capítulo 2, es de la creación del hombre. Y al igual que la tierra fue un desorden al principio. Capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Estaba leyendo un artículo de un artículo científico, no me acuerdo de dónde era, creo que era del Times Magazine. Y un artículo decía que la base fundamental de los elementos encontrados en el cuerpo humano son los mismos que se encuentran sobre la primera la primera capa de la tierra. Los mismos minerales, lo básico de la tierra se encuentra en el cuerpo humano. Por eso del latín sale que nosotros nos llaman en la designación latina Homo sapiens. Homo viene de la raíz que es homus, que es tierra. Y entonces, traducido quiere decir el hombre que piensa. Ese es Homo sapiens. Sapiens es el pensar. Entonces, el hombre que piensa. En nuestro propio nombre ya viene que venimos de la tierra. Y al igual, de la misma manera, podemos decir, en sus apuntes, podemos decir que el Espíritu Santo y el hombre, y el que sigue es Génesis 2:7, aliento de vida. Porque dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. O sea que antes de que recibiéramos el aliento de vida, éramos nada más una bolsa de tierra. Se escucha más chistoso en inglés, pero no éramos nada más que un costal de arena. No teníamos nada, no teníamos vida, no podíamos pensar, no teníamos nada. Éramos simplemente pura tierra. Bueno, los hombres, las mujeres, la teología de cómo nació las mujeres es más santa. Pero nosotros los hombres así nacimos, primitivos. Y fue hasta que Dios sopló su aliento de vida en nosotros que nosotros tomamos vida. Viene después de los puntos, dice símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sale en la Biblia en muchos tipos de símbolos. Uno de los que salen más a menudo es en viento o en aliento. Siempre sale mucho cuando Dios está a punto de hacer algo grande. El Espíritu de Dios se pasaba sobre la faz de la tierra. Justo antes de hacer algo grande, el Espíritu de Dios estaba en el desorden. Y luego empezaron 7 días de pura organización, creación, de algo grande. Antes de que el humano tomara vida, no éramos nada. Hasta que vino el Espíritu de Dios en forma de aliento, dándonos vida. Y creó algo Dios grande que causó envidia en el cielo.
envidioso ahí viene también, otro gran desorden, que causó una gran envidia en el cielo. En Génesis capítulo 3 se habla de la caída del hombre. De este ser creado por Dios en la máxima perfección, con un aliento de vida al mismo poder que el Espíritu de Dios, que fue el que creó y ordenó el universo, se cae, se pierde tanta perfección, llega el envidioso al jardín. Ya se sabe la historia, pero nada más voy a leer los primeros 5 versículos. Y dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no vamos a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y pues ya de ahí, ya sabemos qué fue lo que pasó. La confusión, la desobediencia llegó hacia el pecado, y el pecado trajo la muerte. Y aunque Adán y Eva no murieron físicamente, sí tuvieron una muerte devastadora espiritualmente. Porque por ellos mismos cayó toda la humanidad. Y pues hasta la fecha seguimos viendo las consecuencias. Pero el Espíritu de Dios sigue ahí. El Espíritu de Dios iba a regresar. Cuando cayó Adán y Eva, se formó un pacto adánico diciendo: vendrá mi hijo, quien le va a ganar a esa serpiente. Y luego llega Jesús. Y vemos en el primer capítulo de Hechos que Él deja una promesa, que el Espíritu Santo iba a regresar. Y que cuando el Espíritu Santo regresara, grandes cosas iban a hacer sus apóstoles y por consecuencia todos nosotros. Y dice en la parte de atrás de sus apuntes, el Espíritu Santo en la iglesia. Nos brincamos miles de años porque nada más tenemos corto tiempo. Y llegamos hasta a la iglesia primitiva, que son los que ya vienen siendo Hechos, y los primeros 2 capítulos son cómo se va formando la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva, no sé si les di el hombre como reflejo de la tierra al principio. ¿Les di sus apuntes? Ok, me salté un punto. Después del aliento de vida, símbolo del Espíritu Santo, va el hombre como reflejo de la tierra al principio. Sin vida, sin forma, sin Espíritu Santo, sin nada. Entonces nos brincamos ahora, después de haber repasado un poquito acerca de la caída del ser humano, nos brincamos a Hechos capítulo 2, miles de años después, después de que se cumple la promesa adánica. Y en el primer capítulo es cuando Jesucristo da la promesa del Espíritu Santo y después asciende. El capítulo 2 empieza de la siguiente manera. Voy a leer los primeros 6 versículos y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Y qué quiere decir todo esto?
que ellos estaban esperando que se cumpliera la promesa de Cristo Jesús. Estaban esperando, orando, todos unánimes, juntos, como una iglesia. Y de repente, el símbolo del Espíritu Santo se manifiesta otra vez. Les llega como un viento recio que soplaba. Viene otra vez ese mismo Espíritu que se paseaba sobre la faz de la tierra. Ese mismo aliento que sopló Dios en el cuerpo del ser humano para darle vida. Viene entonces a darle vida a la iglesia primitiva, que no tenía orden todavía, que no tenía propósito, que no tenía el poder, hasta que llega el Espíritu Santo. Y entonces todos los turistas que venían a Jerusalén, visitaban de diferentes naciones, escuchaban en su propia lengua por el poder del Espíritu Santo. Escuchaban porque decían que esos, ¿cómo saben sus lenguas si no son de su tierra? Ahora, no dice qué es lo que estaban diciendo, pero eran nada más las maravillas de Dios en el versículo 11. Les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Que puede ser todo. Escuchaban hablar todo. Escuchaban hablar de todo lo que hizo Jesús, de todos los milagros, de que ya había ascendido, de que lo habían crucificado, de que habían resucitado, que había ascendido. Estaban hablando de todas las maravillas de Dios. Ya el versículo que sigue ya sale Pedro a explicarle a la gente qué estaba pasando. En el versículo 17 al 19 explica lo que estaba pasando. Dice, ya había sido profetizado que esto iba a pasar. Estos son los tiempos de los cuales había hablado el profeta Joel. Y les dice, aquí es Pedro recitando las cartas de Joel del Antiguo Testamento, el profeta Joel, y dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros hijos verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y desiertos sobre mis siervos, y sobre arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande manifiesto. Bueno, eso ya será un poquito más hablando del fin del mundo. Pero la primera parte de la profecía es que primero tenía que venir el Espíritu de Dios al mundo a trabajar en su iglesia. A trabajar en una iglesia que iba apenas empezando y que tenía que empezar a repartir la palabra de Dios sobre todo el mundo que se conocía en ese tiempo. Entonces, en sus apuntes van a poner en la que sigue el Espíritu Santo en tu vida. Aquí ya va un poquito más en la carta de Romanos, en la versión de Reina Valera no es muy comprendible, así que escogí otra versión diferente que voy a estar leyendo, porque cuando Pablo se pone a hablar y luego traducido al español, castellano, hasta yo me confundo. Pero recordemos que están trabajando en los tiempos cuando la humanidad está caída y que está el pueblo judío que fue guardado por Dios, y están todos los demás, los gentiles. Y Pablo, su ministerio, le fue dada la responsabilidad de ir por los gentiles. Entonces, él se especializa mucho en hablar por qué hacemos cosas que no queremos hacer, por qué somos tan débiles, por qué la carne nos gana. Y él explica por qué en la carta de Romanos. Y es porque la humanidad cayó al pecado. Y después de caer al pecado, nacemos en pecado. Y nuestra carne rige nuestras vidas. No el espíritu, porque el espíritu morimos espiritualmente cuando pecó Adán y Eva. Y el espíritu huyó del ser humano.
Al igual que ahora en día, que a veces cuando fallamos, cometemos un pecado que perdemos la sensibilidad espiritual, entonces tiene que haber una reconciliación con Dios y tiene que volver a bajar el Espíritu Santo, tiene que volver a encender tu corazón, tiene que haber un perdón, tiene que haber una reconexión con el amor de Dios. Tiene que volver a soplar el Espíritu. Entonces, en Romanos 8, del 1 al 17, explica por qué no hay compatibilidad. Dice, en sus apuntes, dice, en el segundo, no el primer espacio, pero el segundo de sus apuntes, dice, no hay armonía entre el espíritu y la carne. Y el primero ahorita lo voy a decir, pero dice, por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley con ayuda del Espíritu Santo. Jesús vino como el segundo Adán para volver a darnos vida, porque el primer Adán nos había quitado la vida espiritual. Y Jesús vino, y porque Él cumplió la ley, cumplió la promesa, entonces por eso puede venir el Espíritu Santo a nuestras vidas a darnos vida una vez más. Amén. Dice en el versículo 5, los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo, son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. Que no tiene al Espíritu de Cristo, el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Amén, amén. El mismo Espíritu poderoso de Dios que creó al mundo, que organizó la tierra, que dio vida a Adán por primera vez, fue el mismo que Dios prometió volver a traer de los cielos cuando Él ascendiera, para que nosotros como su iglesia lo tomáramos en nuestro ser y nuestro espíritu volviera a nacer de nuevo. Amén. Para que la vida de Cristo sea, la iglesia de Cristo sea un organismo viviente que le pueda dar vida a los demás. Sigo leyendo, dice, por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Está hablando de la muerte espiritual. Porque una vez que uno muere espiritualmente, la gente que nace en el pecado no sabe. Una vez que ve la luz, como se acuerdan ustedes de la primera vez que cuando conocieron a Cristo, su primer amor, eso fue el revivir del Espíritu de nosotros. Y al conocer, a ser bautizados con el Espíritu Santo, uno empieza a hacer cosas aún mayores
a orar por alguien y que sanen, a orar por alguien y que sea por una oración de necesidad y que empiece a ver fruto en su vida, o que ustedes sean fruto andando por el mismo Espíritu Santo que cuando trabaja en nosotros rinde fruto para la iglesia. Amén. Entonces, para volver a nacer, tenemos primero que dejar que el Espíritu Santo vuelva a resucitar nuestro espíritu, que entre en nosotros. Si todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu de adopción, el que nos da el mismo legado de Cristo Jesús, es el Espíritu Santo. Dice todo, porque el Espíritu de Dios les ha dado, porque el Espíritu de Dios les ha dado, no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. O la versión dice Abba Padre, que es la forma más íntima del arameo en comunicarse con Dios, como Jesús lo hacía. Abba. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como sus hijos tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Así es, amén. Porque nos adopta en su reino, en su familia. Gloria a Dios. Las promesas se cumplen por el Espíritu de Dios. Amén. Dice, todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Amén. ¿Qué sufrimiento es más grande en sus vidas, en un país moderno, primermundista, que lo que sufrió Cruz en el reino romano, bajo el yugo de esclavitud del reino romano? Muerte de Cruz. Tan impactante era el sufrimiento de la cruz que no había palabra todavía para describir el sufrimiento. Y en inglés se formó la palabra excruciating, cuando se describe un nivel de sufrimiento superior a cualquier otro, y que viene de la raíz latín que es ex y cruz. Es un sufrimiento tomado fuera de la cruz. En español, no me acuerdo de cómo se dice, pero en inglés se tuvo que crear esa palabra para describir el tipo de sufrimiento que venía de la cruz. Y ese tipo de sufrimiento no lo vamos a ver nosotros. Hay otros lugares alrededor del mundo. Últimamente escuché que en Irak están persiguiendo a los cristianos. Todavía en Irak, donde se dice que nació la civilización, de donde vino Babilonia, hay persecución como en los tiempos de 2000 años atrás. Y nosotros, aquí estamos, gracias a Dios, con la misma misión. Y tal vez no lleguemos a compartir la misma honra de ser perseguidos, pero tenemos aún conflictos que tenemos que enfrentar en el trabajo, con familiares, las mismas acusaciones, por lo menos sin el castigo, pero las mismas persecuciones o los mismos conflictos sociales. Sufrimos aquí en este país, en nuestro ambiente. Y qué hermoso cuando nosotros tomamos nuestro lugar como hijos de Dios, defendemos su nombre y nos podemos identificar de los que son y los que no son. Porque entonces recibiremos la honra de ser conocidos como hijos de Dios. Les comentaba a los jóvenes 2 clases atrás, en los jueves cuando nos reunimos, que nosotros tenemos que ser apartados de una manera en que nuestras amistades no cristianas sepan que somos cristianos, sin que ellos tengan el miedo ni
que nos nieguen acercarnos que nos acerquemos a ellos en una reunión o etcétera. Les decía, es bueno que conozcan que eres cristiano, porque tú te defines de una manera, tú estás diciendo yo no hago ciertas cosas, y cuando ellos necesiten de ti van a saber, él no sufre por lo que yo sufro. Puedo preguntarle a él qué es lo que puedo hacer para parar de vivir mi vida de esta manera, porque él tiene una vida diferente. Yo puedo ver que tiene una vida diferente, una vida guiada por el Espíritu Santo. Es lo mismo que les explicaba, que cuando Jesús iba a casas de publicanos en los evangelios, que puede ser también ir a casas de amigos, fuera que no sean cristianos hoy, o cuando iba a casas de los recaudadores de impuestos, que eran lo más vil en ese tiempo, ser eso, lo más bajo en las redes sociales de los judíos, del pueblo de Israel. Y él iba, y él no iba a ponerle atención al que le ofrecía la casa. Él no iba de fiesta, él no iba, cool, Instagram, no sé. Él era el centro de atención. Siempre iba con un propósito. Iba a fiestas mundanas, se puede decir que eran fiestas mundanas, una reunión de comida o lo que sea, un lonche. Pero la atención estaba sobre él. Él dando testimonio de su padre. Él iba a la casa del recaudador de impuestos, del publicano, porque él quería salvar su vida. Él quería que él escuchara de su padre. Él quería que algo sucediera, que se acercara a sus pies y poder salvarle su vida por el amor que le tenía, no porque él quería tener un lugar en donde dormir, no porque él quería poner alimento en su ser. Él no necesitaba eso. Él necesitaba el alma de aquella persona. Jesús necesita el alma de los que no lo conocen. Necesita él salvarlos porque su amor es mucho. No lo podemos detener. Él tiene que ser conocido sobre todas las naciones. Por eso nos dio ese gran mandamiento. Porque Él tiene mucho amor que dar y quiere salvar toda la humanidad. Amén. Aquí en el versículo que dice, en el versículo 2 del capítulo 8 de Romanos, y para que llenen el blanco que les dejé ahí vacío, el espacio en blanco de la segunda parte del Nuevo Testamento, dice libertad. Libertad viene a tu vida cuando el Espíritu Santo entra en ti. Libertad viene para poder decir no cuando tienes que decir no, para poder ir detrás de los cautivos, otras personas que están subyugadas al pecado. La libertad en el contexto de ese pedazo del capítulo 8 es libertad fuera del yugo de la carne, de la tentación humana. Una libertad que puede decir, no, eso no es de Dios, no voy a hacer eso. Aunque mi mente, aunque mi cuerpo me lo esté pidiendo, no lo voy a hacer. Por honrar el nombre, el ser del Padre Celestial que está formando ese cuerpo perdido con el Espíritu Santo. Que está formando tu vida. Que está formando tu vida que está en desorden a lo mejor. Que está formando a tu familia. Está formando a tu iglesia. Que el Espíritu Santo, al igual que como se estaba paseando sobre la faz de las aguas, está paseando aquí, tratando de decir, ¿sabes qué, hijo mío? Quiero formar tu vida, separar la luz de las tinieblas. Quiero soplar en ti otra vez aliento para que puedas resucitar el espíritu que murió con Adán. Quiero que sepas qué es lo que significa profetizar, porque para eso vine, para darte dones, para que ayudes a crecer a la iglesia, para que ayudes a crecer a tu familia, para que ayudes a crecer a tú mismo, a tu ser, con los dones que yo estoy a punto de darte. Si solamente aceptaras mi ser en tu corazón, si dejaras que Dios soplara ese aliento en tu vida, podrías ver nada más lo que te espera en el reino de Dios.
Todos hemos escuchado aquellas historias de la gente que ora por alguien y sanan. Y dice, no, es que él tiene el don de sanidad. Todos hemos escuchado esas historias. Pero ese mismo don te es dado cuando tú tienes al Espíritu Santo. No es, es que yo no. No es que sea algo aparte. Todos somos guiados por el Espíritu Santo. Tú sientes que tienes que orar por alguien que está enfermo. No tienes que ser ungido con el Dios de sanidad. Ahí mismo te lo está dando el Espíritu de Dios. Nada más tienes que actuar. Amén. Gracias, Señor. Amén. Si tú sientes que darle una palabra de ánimo a alguien, no tienes que esperar que te den el espíritu de profeta, el don de profeta. Ya te lo está dando el Espíritu, tienes que actuar para que se efectúe. Amén. ¿Quieres darle la palabra a alguien? ¿Quieres darle la palabra tal vez a un desahuciado en la calle? No tienes que esperar a que el Espíritu Santo te bautice como predicador. Si ya está en el punto de tu lengua decirle algo, abre tu boca. No tienes que pensar. Nada más tienes que actuar. Porque la palabra ya está en ti. Y si no, es hora de que estés invirtiendo en palabra de vida en tu mente para que esté lista al momento que se necesite. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Sabemos que el Espíritu Santo es grande porque es Dios. Y Él se pasea en este lugar ahorita con la misma autoridad, la misma presencia, con el mismo poderío con el que se paseaba sobre esa tierra desorganizada, esa bola de masa, de lava, y se está paseando en este lugar y está nada más esperando el momento en que tú le des la oportunidad para que empiece a formar algo en tu vida. Amén. Y la verdad, Gracias, Señor. esa pregunta que está en la parte de atrás de su bosquejo, ¿cuál es mi condición actual? ¿Estoy formado? ¿Ya pueden ver en mí la luz y las tinieblas? ¿Puedo yo controlar la carne del Espíritu? ¿O el Espíritu Santo tiene que venir a formarme como lo hizo con la tierra? ¿O el Espíritu Santo tiene que venir a formarme, darme vida como lo hizo Adán? ¿O tiene que venir a darme orden en mi vida y activar mis dones como lo hizo con la iglesia? ¿Qué estamos esperando? Tenemos nada más que tomar el primer paso y actuar. Amén. Porque el Espíritu Santo ya es promesa, ya bajó. La única manera de recibirlo ahora es conociendo quién es Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien entrando a tu vida puede cambiarla, dándole orden otra vez, resucitando tu espíritu. Y si en estos momentos, si ya tienes un año como cristiano, acabas de empezar, no sabes, tienes un mes, tienes 10 años, 20 años, pero tú sientes que es hora de reactivar o es hora de resucitar tu espíritu, este es el momento de venir con Dios y empezar a darle permiso que empiece a ordenar tu vida. Gracias, Señor.